Bienvenidos una vez más a este segmento de los Abogados Podcast. El día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado Kaunabo Castro, quien nos estará acompañando para hablar sobre los eventos acontecidos sobre la situación del Jet, como ya ustedes saben. En conjunto con Kaunabo Castro se encuentra acá mi colega Miguel Ángel Guerrero, quienes le estará dando la bienvenida. Bien, bueno, sí, así es. De verdad que bien afectado con la situación que ha acontecido, con este fracaso, ¿verdad?, social, con esta lamentable situación que ha acaecido en nuestro país. Pero el día de hoy, más que darle la bienvenida, es pues exhortarle a que se mantengan observando este capítulo en el cual vamos a desarrollar los aspectos legales sobre la situación ocurrida. Y para ello nos hemos, como muy bien lo comentó mi compañero José Mejía, nos hemos hecho de la presencia de un joven que ha demostrado, además de que la juventud no es una barrera para usted poder ser un gran profesional, sino que también la destreza y los conocimientos que ha adquirido durante lo que es su ejercicio le han permitido pues ser uno de los pilares de la justicia de nuestro país. Y es la persona de nuestro amigo Kaunabo Castro Castillo, dándole la bienvenida. Bienvenido, Kaunabo. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por la distinción. Por un momento entendía que usted no estaba hablando de mí, cuando usted me estaba catalogando de tan gran manera. Gracias, el aprecio es mutuo. Yo también, aprovechando la oportunidad, los felicito por este excelente proyecto. Este es un proyecto genial, este es un proyecto que hace falta en esta sociedad, donde por lo menos cada persona carece de lo que es conocimientos mínimos, por lo menos, de lo que es el punto jurídico de las cosas, de lo que son sus derechos. Y aprovecho la oportunidad para felicitarlos por el proyecto y desearles mucho éxito como hasta ahora han tenido. Muchas gracias, muchas gracias. Para nosotros es un honor, como te dije, tenerte por acá. Una situación difícil por la que hemos venido atravesando, en donde muchas personas perdimos allí, compañeros, amigos, familiares. En el caso mío, que perdí un gran amigo de la infancia, es ahora el momento posterior a que ocurrió ese lamentable hecho en el que muchas familias, muchas personas se preguntan qué ha de pasar, cuál será la suerte jurídica de esta situación, de este proceso. Y desde el punto de vista tuyo, de tus conocimientos, iniciaremos primero con la parte civil. ¿Cuáles serían los pasos o cuál sería de manera inicial la perspectiva civil de este asunto? Bueno, en cierto punto, desde a partir de la responsabilidad civil entendemos que hay una falta imputable prácticamente a lo que es la empresa de por sí, porque se debe de clasificar, porque las personas comúnmente tienden a señalar, y hablo de señalar, hablo de decir, bueno, que fulanito es culpable y todo lo demás. Tengo entendido que se está procediendo con una investigación a los fines de determinar si existe o no cierto tipo de responsabilidad. En este caso, desde el ojo objetivo, yo entiendo que sí existe una responsabilidad civil y también existiría una responsabilidad penal. Haciendo también un paréntesis con relación a lo que te tuteo o te digo usted. Como usted lo considere mejor. Lo que tú manifestabas al principio de que hemos tenido pérdidas, tantos personales, ¿verdad?, como sí, socialmente hablando. También hemos reflexionado. Existía un gran número de la población que se sentía identificada con la situación que ocurría, porque fue algo que en determinado momento nos pudo haber pasado a cualquiera. Un hecho muy lamentable. Obviamente nadie entra a un lugar y dice, permíteme los planos del lugar para yo ver cómo está fabricado, o nadie es especialista en estructura y puede determinar, no, porque aquí no existen columnas, o aquí esto, aquí lo otro. Nadie es eso, y cuando uno entra a una disco como tan prestigiosa, era esta, uno lo menos que podía pensar es que eso iba a pasar
en ese lugar. Y hay un sentir social muy grande porque ahí lamentablemente perdieron la vida personas que eran empresarios, que de alguna manera u otra mantenían determinadas familias, y por así decirlo, y el dolor ha sido grande, ha sido socialmente muy relevante, por así decirlo. Así es, 232 víctimas que han fallecido. Hasta ahora. Y hasta este momento, y más de 179 heridos, creo que tengo la cifra. Así es. Frente a esta situación, el desplome del techo, específicamente, frente a las personas que sobreviven y a aquellos que están heridos, que solamente resultaron con heridas y que siguen con vida, el derecho a accionar ante la justicia de esas personas, si optan por irse por la vía civil, ¿iniciarían qué tipo de demanda? Bueno, lo principal sería una demanda en reparación de daños y perjuicios. Obviamente, como te dije anteriormente, existe una clasificación de lo que es las personas físicas y las personas jurídicas. En este caso sería la demanda directamente a la DISCO, que es el JETSET, en el caso de que elijan la vía civil. Sin antes reconocer que también podrían elegir la vía civil concomitantemente con lo penal, que es ejerciendo la acción penal correspondiente en el caso de la especie. Que todos los juristas apuntan a lo que es el artículo 319, salvo que la investigación determine la existencia de otra calificación jurídica. Okay. Yo también lo veo, o sea, desde la poca experiencia que tenemos, yo veo acertada la calificación jurídica del artículo 319, primero por lo que acontece, segundo, a raíz de las declaraciones también que el encargado de la DISCO ha dado ante la sociedad, y entiendo que es un deber de él como garante de la seguridad de toda y cada una de las personas que acudían al lugar, velar por el buen mantenimiento de ese complejo en el cual muchas personas acudían constantemente a divertirse. Cabe destacar que el empresario aquí tiene ese problema, que simple y llanamente se concentra en hacer dinero, Sí. en explotar el lugar en el cual le genera algún tipo de beneficio, y no lo cuida por lo general. No es lo mismo que usted diga, bueno, vemos una grieta ahí, y usted diga, bueno, vamos a taparla con este lujito, ya no se ve la grieta, ya soluciona el problema, sin analizar de manera profunda el porqué de las cosas. Entonces, es una situación que hace que las demás personas pertenecientes a esa casta, ¿verdad? Lamentablemente, por esta grave situación, entonces empiecen a poner candado. Por eso muchos lugares cerraron, muchos lugares ya anunciaron que existían grietas que ya desde hace mucho se venían denunciando. Por ejemplo, lo que es el Palacio de Justicia de las Cortes, que queda ahí en la feria, todos las conocemos. La Suprema Vieja. Que es la Suprema Corte de Justicia, y a partir de ahí también se empezaron a denunciar esas cosas. Y ahora, después de este tipo de situación, es que estamos empezando a evaluar las estructuras en las cuales nosotros realizamos determinada tarea día a día. Partiendo de esto que usted está planteando, la legislación dominicana, ¿dónde y cómo se puede probar esa responsabilidad civil? Los penalistas tenemos un dicho que hablamos de cuando se genera este tipo de imprudencia y negligencia, acudimos al artículo 319 del Código Penal de la República Dominicana, cuya responsabilidad o cuyo supuesto de derecho, ¿verdad?, impone la pena máxima de 2 años. Es una pena flexible que va, creo, si mal no recuerdo, que de 6 meses a 2 años. Esa sería la pena máxima en caso de condena. Debemos de recordar a la población que estamos hablando de un hecho involuntario que ocurre por una omisión, O negligencia. o negligencia, o sea, el falta de hacer de la persona que ocasiona ese resultado lesivo. En este punto,
en específico, en este hecho en específico, este dejar de hacer era el buen mantenimiento de la estructura. Si ya existían señales de que la estructura se encontraba gravemente comprometida, como nosotros escuchamos de que hasta artistas habían manifestado que habían grietas en la estructura, de que ya estaba cayendo arena, de que existían muchas filtraciones también en la estructura. Y a veces las filtraciones no vienen de que simple y llanamente existe no sé, quizás una abertura en el techo. A veces no, a veces el problema es más profundo. Y cabe destacar que por el lugar que era y la producción que generaba, se entiende que debe de darse el nivel más alto de atención con relación a ese tipo de situación, o sea, con relación al mantenimiento de la estructura. ¿Entiendes? Caunabo, en el momento en que se está grabando este programa el día de hoy, Sí. Antonio Espaillat realizó unas declaraciones por Teleantillas en una entrevista que se dio a un programa matutino, en el cual él establece que él nunca revisó en más de 30 años o nunca realizó una inspección a lo que era el techo. Pero en la misma declaración o en la misma entrevista, él establece que sí tenía conocimiento de filtraciones en el techo y que se habían, por esas razones, en varias ocasiones, pues tirado impermeabilizantes, entre otros materiales, por las constantes filtraciones. ¿Se puede establecer desde el punto de vista de estas declaraciones de que él nunca revisó o hizo una revisión oficial de la infraestructura? ¿Esto se puede establecer como una especie de negligencia por parte de él? ¿Se pudiese manifestar así? Yo entiendo que a partir de sus declaraciones, sí, se pudieran manifestar así. Fíjate que muy bien él dice en varias ocasiones, o sea, citando tus palabras, o sea, si tú tienes una estructura en la cual ya la misma estructura te está diciendo, óyeme, el problema no es las aberturas que ocasionan las grietas. O sea, te estoy avisando ya que tú me estás pasando impermeables. Impermeabilizantes y eso. Esa es la misma cosa. No te estoy funcionando, existe algo más. O sea, Correcto. Debe de haber otra razón. Debe de existir otra razón. Y a partir de ahí, el no detener la estructura y hacer un estudio más profundo para determinar lo que realmente estaba ocasionando esas filtraciones o ese desgaste en la estructura, y a partir de ahí entonces realizar lo que son las debidas diligencias y las medidas necesarias para que este tipo de situación no ocurriese. Una pregunta, y creo que esta es una pregunta que se están haciendo. Y disculpa que te interrumpa. Sí. Disculpa que te interrumpa. También recuerda el principio del derecho penal de no autoincriminación. O sea, a pesar de lo que él está diciendo, que quizás para muchas personas digan, no, pero él es responsable, corresponde, en el caso de que exista persecución penal, corresponde tanto a la Fiscalía, al Ministerio Público, como a las demás personas que se intervengan en el procedimiento como accionantes o querellantes, comprobar su responsabilidad penal. Claro. ¿Entiendes? Correcto. Mira, hay una pregunta, o más bien varias preguntas, que muchas personas se hacen ahora mismo. ¿Es el señor Espaillat responsable civilmente de los hechos? ¿Es la empresa Jetset responsable de los hechos? ¿Es la empresa Inversiones EIL responsable de los hechos? ¿Y hasta dónde existe una limitación en cuanto a la responsabilidad civil? ¿Y cómo se puede pasar de esa limitación de responsabilidad civil que tienen a una responsabilidad amplia que pueda afectarlo directamente a los gerentes de esa razón social? Yo entiendo que desde el punto de vista civil, yo entiendo que ahí sería la empresa. A sinceridad, no sé qué tipo de relación tendría la otra empresa que tú mencionaste, Inversiones. Inversiones EIRL es la empresa per se y Jetset es un nombre registrado bajo esa empresa. Ah, bueno, pues en este caso sería esa empresa la de Inversiones.
Las inversiones ahí en ese caso sí sería la responsable civilmente. Con relación a él, yo entiendo que su patrimonio personal no estaría involucrado. Más bien el de la empresa dueña de la disco, ahí sí. O sea En que... cuanto a lo penal, O sea No, que... en cuanto a lo penal sí podría, pero en cuanto a lo civil sería la empresa. O sea, ¿entiendes? que en Y en cuanto cuanto a a lo lo penal civil... llevándolo civil, entonces ahí sí sería tanto él como la empresa. O sea, aclarándolo, para llevarlo a un lenguaje más llano, usted está estableciendo de que la responsabilidad civil aquí tiene una limitación, que es la empresa. Exactamente. Dígase que ellos serán responsables por la empresa. Exactamente. Y sus patrimonios personales, dígase su casa, su apartamento, sus vehículos, sus otros bienes y otras acciones que tengan en otra empresa no están comprometidas en el aspecto civil. Exactamente. Entonces, de probarse una condena penal, ¿pasaría lo contrario? ¿Sí Sí. podrían verse afectados su Ahí sí. patrimonio? Ahí sí. De probarse una condena penal, sí, porque, o sea, aquí existe un punto de culpabilidad y existe un punto en cuanto a lo civil que tiene que ver con relación a la falta. Entonces, en cuanto a lo penal, sí, en el hipotético caso él sea condenado, sí su patrimonio ahí estaría comprometido también civilmente. E incluso salió a través de las redes, medios de comunicación, que el Ministerio Público procedió a poner, no sé si fue una oposición a los bienes, que yo entendía que en el ilegal. hipotético caso, porque hay una situación, porque está bien, hay una situación de que está siendo imputado, no es que está siendo imputado, sino que está siendo investigado por determinado hecho. Y existe la situación de que tú no puedes distraer tus bienes porque existe, en el hipotético caso de que tú seas culpable, tenemos que proteger tu patrimonio que está siendo supuestamente reservado para las posibles víctimas reconocidas. Y digo posibles víctimas reconocidas porque a través también de las redes salió un comunicado, creo que de la vocera de la discoteca, diciendo que existía tanto número de personas. Pero como que ese comunicado no es proporcional, e incluso hasta los mismos videos que vemos en el hecho, donde Sí. tú paras por un momento y pones a contar, y es solamente un lado, y hay aproximadamente más de las personas que dicen que había. según yo pude ver, eso tiene capacidad de 1,000 personas aproximadamente, sentadas sí. y 700 de pie. Exactamente. Y hechos que muchas personas. se los han ocultado, que hay que establecerlo y decirlo muy claro, es que no dicen ni siquiera la cantidad de empleados que habían, personal fijo laborando ese día. Él dijo en la entrevista el día de hoy sobre eso, que habían 25 personas laborando ese día. Solo 25 personas. Por lo general, los días que hay artistas, que suelen ser los lunes, salvo cualquier otro día que vaya un artista, un viernes, un sábado, pero suelen ser los lunes, por lo general contratan un personal extra por las personas que acuden al lugar. Cabrón, esos empleados que fallecieron allí, que según pude ver también, él manifestó que alrededor de 5 o 6 empleados fallecieron y otros resultaron heridos. Esos empleados tienen derecho a reclamar, además de sus derechos laborales, tienen derecho también a interponer acciones judiciales en daños y perjuicios o demandas penales, tanto en el caso de los muertos como los heridos. Sí, claro, en el caso de las personas que lamentablemente fallecieron, sus sucesores, que la ley va a determinar quién va a tener la calidad de víctima en el caso de la especie, quién o quiénes van a tener la calidad de víctima en el caso de la especie. También existe la situación del accidente laboral, que ya existe otra institución que se encarga de, por lo menos, se debe de encargar de suministrar una indemnización a la persona que, bueno, o los sucesores de las personas que tanto fallecieron como los heridos. Y sí, podría también laboralmente haber una acción, pero en el caso del Código Laboral creo que establece que en el caso de fallecimiento sería una asistencia económica. Okay.
salvo de que ellos también puedan accionar por la materia penal en el hecho. Y ahí también hacer la salvedad de lo siguiente, que como sabemos el Código Penal es del 92 y hay instituciones... Código laboral. El Código Laboral, Código sí, Laboral. perdón. El Código Laboral es del 92 y han entrado instituciones posteriores a eso que vienen a resguardar un poco más Sí, claro que los sí. derechos de los trabajadores, Claro. como es el DIDA, el CISARIL y demás. Exactamente. Y hay, dentro de las cuotas de la FP ARS, hay aportes que hacen los empleados para este tipo de situaciones y también los aportes que hacen para accidentes laborales, que dentro de esos accidentes laborales está cubierta la pérdida o la muerte durante el trabajo. Ahora, aclarar algo. Mencionamos anteriormente de que habían unos 20 empleados extras o eran 26 empleados. El punto es aquí la pregunta. De esos empleados que no tenían contrato con ellos, que no están registrados bajo esos criterios de seguridad social, porque eran empleados que eran contratados por jornaleros o por esa actividad específica, ¿cómo procederían ellos? Ya ahí yo entiendo que ahí ya en ese punto ya sería la misma acción que haría cualquier tipo de persona que estuviera afectado, tanto una acción civil como una acción penal. El Código de Trabajo establece un plazo, ¿verdad?, para que usted obtenga derechos. También, si una persona es contratada solamente para cubrir determinado día, ¿verdad?, entonces a esa persona por lo general no se le asegura en TCS ni ningún tipo de los beneficios que obtienen otro tipo de trabajadores que son fijos, ¿entiendes? Ya esas personas elevarían una acción igual que cualquier otra persona que se encontraba afectado por el hecho. ¿Entendía? Como particulares. Jurídicamente, como un particular normal. Correcto. Haciendo la salvedad de que, o sea, cuál era su papel dentro del lugar, porque hay algo que dice por ahí, hay una crónica de una muerte anunciada. Y a partir de estas declaraciones y a partir de lo que se está visualizando a través de las noticias, las personas que están realizando su queja sobre que tanto las actas de levantamiento de cadáveres como las actas de defunción no están estableciendo el lugar en el cual falleció la persona, más el acta de levantamiento de cadáver, que es el documento esencial que debe de decir dónde el legista levantó el cuerpo. Que eso probablemente se visualice a futuro como una posible estrategia de defensa. Por eso digo crónica de una muerte anunciada, porque si usted realiza una declaración y dice, no, porque en el lugar había tantas personas, sin embargo, los hechos son otros, o sea, que se visualiza claramente que había más de esa cantidad de personas, entonces ya el abogado que intervenga en el procedimiento debe de saber más o menos por dónde va la estrategia, por dónde se va a defender la otra persona. Y ya él empezó a defenderse, Claro. porque lo primero que hizo fue, primero se apodera a un abogado, que fue el que estaba como encargado del equipo de recuperación del patrimonio del Estado, ¿verdad? Y luego que apodere ese abogado, el segundo paso es elevar una carta a la fiscalía diciendo, bueno, yo estoy aquí para cualquier cosa que tú me necesites. A la disposición. Cítame. Claro. Para cualquier cosa que tú me necesites, tú me citas y vamos a estar ahí. Y el segundo paso que él está haciendo es verse en los medios como una persona afectada por el hecho, diciendo que la primera persona que lo llamó fue su hermana, que se encontraba en los escombros. Entonces, la defensa no es simple y llanamente en el tribunal o en la fiscalía. La defensa también tiene un papel fuera de lo que externo. Tiene un papel externo fuera también de lo que es los tribunales de la República Dominicana. Un escenario previo, se podría decir. Exactamente. Yo, hermano Caonabo,
en el caso del llenado de las actas de levantamiento, eso es así. En el caso de mi amigo, que en paz descanse, Roger Espino, ellos pues no pusieron el lugar donde se levantó el cuerpo, más sin embargo, nosotros luego de una ardua labor logramos que se corrigiera dicha situación. Excelente. Y ya el acta de defunción de él establece de manera clara dónde fue que ocurrió el hecho. Esa es una labor externa. Eso es una labor externa. Hay una idea que tengo de que yo he determinado y he denominado este proceso de manera legal, además de ser una tragedia, como un fracaso legal. ¿Por qué lo he determinado así? He determinado que se trata de un fracaso también legal, además de social, por el hecho de que, por ejemplo, como ya has mencionado, en caso de que haya una condena penal, sería entre los 6 meses a 2 años, cuando han habido más de 232 muertos, o específicamente 232 muertos, y un sinnúmero de heridos. Esto se debe nada más y nada menos a que gracias a nuestros legisladores, que tienen más de 20 años con un proyecto de código penal corriendo, que por diferencias e intereses no sabemos de quién, ese código no se ha aprobado y por esa razón no existe lo que es el cúmulo de pena, que en el caso contrario conllevaría a que por cada persona que falleció allí o cada persona que resultó herida, una pena independiente, pero no es el caso que nos ocupa. Sería solamente una pena que correría, como lo acabo de decir, entre los 6 meses a los 2 años en caso penal. En cuanto a lo civil, tenemos un código también antiguo. Sabemos que nuestras 2 leyes principales, nuestro Código Civil y nuestro Código Penal, son códigos napoleónicos de 1832, allá en la vieja Francia. Y efectivamente, vernos en esta situación en el 2025, frente a una legislación tan débil, nos hace ver débiles judicialmente y con un cuerpo jurídico a nivel nacional también muy débil, por el hecho de que por intereses ese código penal no se ha aprobado. Otro fracaso legal dentro de la misma esfera es que se ha, por ejemplo, designado una comisión. El Poder Ejecutivo designó una comisión. ¿Y a quién designa el Poder Ejecutivo en principio? Vemos que designa al MIBET entre las instituciones designadas. Vemos que también designó al Ministerio de Obras Públicas. Sabemos que no existe una legislación, hay un vacío legal en ese sentido, el mismo presidente lo reconoció, para el tema de la verificación continua, de las inspecciones continuas, no existe. Pero el presidente designa a los organismos, 2 organismos principalmente, que son 2 organismos que tienen cierto que ver con el tema de las edificaciones a nivel nacional, para que hagan el informe y vean si allí hubo negligencia o no. Eso me crea cierta suspicacia. ¿Qué le parece a ustedes? Bueno, en primer lugar, con relación a los legisladores, es una realidad, es un hecho muy penoso que ninguno de ellos hasta la actualidad se ha referido al evento, poniendo de la mano su negligencia, porque es una negligencia de luego de ser elegido por el pueblo dominicano para que legislen, no legislar a favor del pueblo dominicano, con un código penal actualizado y acorde a los tiempos. Es algo muy penoso. Y ninguno se ha referido con relación a qué hubiese pasado si ese código hubiese estado aprobado. Y no lo van a hacer porque no quieren dar a ver, no quieren dejar ver esa falta que han cometido como legisladores. Y solamente por unas divisiones, tal vez religiosas, tal vez empresariales, no sé tal vez de qué índole, no se han definido en si aprueban un código laboral con el aborto, que si no es con el aborto, de que cosas que no son relevantes en cuanto cuantiosamente cuando se cuantifican en el ámbito dominicano. Aquí las cosas que pasan en el día a día no son abortos, son atracos, son homicidios. Esas son las cosas que a nosotros nos afectan directamente, de que no se puede perseguir a una persona si no hay una querella. Esas son las cosas que nos afectan. Muchos de ustedes tal vez no saben, pero hay delincuentes en la calle que son asaltantes, son atracadores, andan con armas blancas y demás. Y muchos son detenidos por la policía. Y luego de las 48 horas hay que soltarlos porque nadie se querella en contra de ellos. Pero más sin embargo, han robado, han perpetrado en residencia y han hecho muchísimas cosas. Y no hay una consecuencia legal para ese tipo de personas.
¿Por qué? Porque a los legisladores no les interesa esas situaciones. Ellos lo saben, ellos les solicitan la interpelación de ministros de Interior y Policía, los directores de la Policía Nacional, conocen todas esas informaciones, cosas que pasan en el día a día de los dominicanos que nos afectan, pero aún así no se dignan a legislar para las cosas que realmente afectan a los dominicanos. Y otra cosa, doctor, que tengo como queja social en este aspecto. Yo antes de este proceso, antes de este hecho lamentable, no conocía quién era Antonio Espaillá. ¿Usted conocía a Antonio Espaillá? No. No sabía quién era. Ni sabía quién era tampoco la otra persona que creo que es su mamá, que es gerente también de la empresa, que también va a la tener misma responsabilidad tiene. En conjunto. Pero sí estoy seguro de algo. Si hubiese sido yo el dueño del IEC, el día de hoy yo estuviera detenido y el día de hoy yo estuviera allanado. Usted sabe que para mí lo primero que debió de hacer el Ministerio Público, automáticamente sucedió ese hecho, era allanar las propiedades de ese señor. ¿Usted sabe por qué? Porque al día de hoy no sabemos qué pruebas pudo el Ministerio Público haber encontrado en las primeras horas de que ocurrió ese hecho sobre la misma infraestructura. Planos de modificación, recomendaciones pudo haber encontrado allí por parte de, en algún momento, estamos aquí especulando un poco, pero ¿qué pudo haber encontrado el Ministerio Público en las propiedades de ese señor? Mas, sin embargo, al día de hoy todavía, al momento que estamos grabando este programa, no tenemos ninguna actuación judicial ni extrajudicial por parte del Ministerio Público, más que una noticia que vimos en las redes sociales de que el Ministerio Público congeló una supuesta cantidad de bienes de propiedad de las empresas del señor Antonio Espaillá y creo que también de su madre, que es su socia. Entonces, por eso sigo diciendo que estamos frente a un fracaso legal. Sí, bueno, tú has tocado varios puntos con relación al tema de los legisladores, ciertamente. Yo entiendo que como nosotros somos los que votamos y elegimos, es una pérdida de todos, ¿entiendes? Quizás existen legisladores que por motivos personales no quieran dar voto a favor con relación a ese código que, modestia aparte, yo lo leí, está completamente excelente. O sea, es un código necesario. Tenemos un código procesal penal que no va acorde con el código penal con relación a la temporalidad. O sea, tenemos un código, creo que cuya última modificación, si mal no recuerdo, fue en el año 2023, que con relación a la acción pública, instancia privada, hicieron unas divisiones en el 31. Exactamente, hicieron una modificación y con relación al código penal tenemos prácticamente un código que no está actualizado a los tiempos, a la actualidad, por así decirlo. Todos sabemos que la sociedad va avanzando y con el avance de la sociedad trae consigo nuevas modalidades de delinquir. Haciendo se comete un hecho, pero también no haciendo también se comete un hecho, que es el caso de la omisión. Y con relación a este caso, obviamente, aquí no estuviéramos debatiendo al respecto de la responsabilidad penal de la persona, sino que ya hace rato ya estuvieran definido cuál hubiese sido la calificación jurídica y la posible consecuencia jurídica a imponer. Porque obviamente si estamos hablando de una persona que se está enfrentando a una pena de 6 meses a 2 años, obviamente que va a estar tan relajado como quizás muchas personas lo visualizan. Pero si estamos hablando ya de una persona que va a ser condenado quizás 20, 30 o 40 años, ya estamos hablando de otro tipo de persona y estamos hablando de una pena con el cual tú como legislador, tú como Estado, estás dando un mensaje social. ¿Y cuál es el mensaje que tú estás dando? Bueno, si tú no impones los medios que garantice la seguridad de tus consumidores, yo te voy a sancionar de esta manera en el hipotético caso por tu negligencia. Algún consumidor tuyo pierda la vida o salga herido. Esta será tu condena. Entonces, las penas son mensajes sociales. Ese es el carácter preventivo del derecho penal y previenen lo que es futuras comisiones de delito, por acción o por omisión. Y en este caso yo entiendo que fue por omisión. ¿Entiendes? Sí. Entonces, aquí en este caso yo entiendo
estamos dando los primeros pasos del procedimiento y también entiendo que habrán muchas sorpresas, porque tal cual como tú mencionaste, es una persona de dinero y por más que uno quiera, la ley condiciona al juzgador que al momento de imponer cualquier tipo de sanción, vea los arraigos que tiene la persona. Y cuando tú como legislador manda a un juez a verificar los arraigos de una persona, no estás viendo, lamentablemente no lo estás viendo en igualdad con una persona que no tiene la misma categoría social. Lo tienes que ver diferente. Entonces, Eso es así. como es una persona que va a tener bastantes arraigos, yo dudo que se le imponga una prisión preventiva, jurídicamente hablando. Y es primero por los arraigos y segundo por la posible pena imponer. No, y tenemos ejemplos ya en procesos anteriores. Si bien recuerdan el caso de Brecht cuando inició, todos los imputados fueron detenidos, todos, absolutamente claro, todos. claro. Ahora bien, según transcurría el proceso, ninguno guardó prisión. Exactamente. A todos se le varió su medida de coerción y tuvieron en libertad. Eso es correcto. Y doctor, algo que nosotros no hemos planteado, esto sería obviamente un planteamiento hipotético, pero es algo que el pueblo y el público espera saber. ¿Usted cree que esa persona guarde prisión en vista de el tipo de hecho al cual se le está imponiendo y digamos que sea condenado a 2 años, pero sería suspendida? ¿No sería suspendida? Hay varios criterios que imponen la posible suspensión de lo que sería la pena. Obviamente, si la persona no ha cometido algún tipo de hecho delictivo y otros tipos de criterios más que se podrían imponer. Y también destacar que estamos hablando de un crimen o delito que el código considera que es involuntario. O sea, ese dejar de hacer prácticamente es involuntario y por vía de consecuencia. La pena a imponer es una pena mínima, flexible y mínima. Por eso yo dudo que guarde prisión. que guarde prisión, por así decirlo. Es muy probable. Dudo, pero nadie sabe lo que pudiera acontecer. En el hipotético caso de que sea así, entonces nos enfrentaríamos a un buen precedente que uno utilizaría para futuros procesos. Porque aquí no estamos hablando del primer y el último empresario que descuida las estructuras en las cuales opera y estructuras que le generan cierto tipo de beneficios. Aquí yo te garantizo que hay muchos empresarios que después de esa situación, entonces empezaron a evaluar sus estructuras y empezaron a reparar donde había que reparar. No, y es así. Y no obstante eso, sabemos que en República Dominicana hay una mala costumbre de nosotros poner candado luego de que nos roban. Correcto. Ya los legisladores sí se están refiriendo al tema de un proyecto de ley con relación a que hay que hacer inspecciones a edificaciones que tienen más de 50 años. Legisladores, donde estaba el Jet-C no tenía 50 años, tenía 30 años. No podemos esperar a que pasen 50 años para hacer una evaluación de una propiedad o una estructura. Debemos de ser proactivos, no reactivos, en cuanto se legisle. Y también se supone que los planos de un proyecto deben de ser aprobados por el ayuntamiento. Tanto por el ayuntamiento o quizás amerite determinada supervisión por parte de, creo que, Obras Públicas. Sí. Me corrigen si me equivoco, ahí no tengo mucho conocimiento. El Ministerio de la Vivienda, que era el INVI, ahora es INVIVET. MIVET. Sí, pero hay algo que es también importante mencionar en cuanto al tema de los legisladores. Luego de que ocurren los hechos, al día siguiente se presentan 2 propuestas legislativas a los fines de que supuestamente allí se debe de expropiar ese lugar, se debe de adquirir para que se haga un monumento a las víctimas y todo ello. Legislador, el trabajo suyo no es ese. Legislador, el trabajo suyo desde un principio debió de ser tratar de velar porque los dominicanos y dominicanas cuenten con leyes actualizadas, con leyes que permitan que cuando ocurran hechos antijurídicos, hechos típicos, delitos, crímenes,
las personas que cometan esas acciones tengan sanciones proporcionales al hecho acaecido o acontecido. No venir con propuestas vanas y propuestas que no tienen ningún tipo de sentido. No es que no estoy de acuerdo con que en algún momento ahí se haga algo, pero esto no debió de ocurrir en principio. Y si ya ocurrió, por lo menos el dominicano debe de contar con leyes que permitan que esas sanciones sean proporcionales. No estamos diciendo aquí que el señor Antonio Espaillá o que su madre o que su familia completa, según él es el sustento familiar de ellos desde un principio, pues son personas malas o son personas que tienen un mal corazón o que tenían planificado esto. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que allí hubo, ¿verdad?, una especie de inobservancia. Allí hubo una dejadez. Allí hubo, ¿verdad?, vamos a esperar a ver qué pasa. Usted mismo dijo en una entrevista que allí habían filtraciones y eso debió de observarse. Las inobservancias vienen al traste con resultados como este. Y las legislaciones deben de ser arduas y fuertes para responder a este tipo de hechos. Y lamentablemente, hoy estamos hablando de que posiblemente esta persona va a enfrentar una condena de 2 años y que posiblemente esos 2 años ni siquiera lo va a hacer en la cárcel, que posiblemente lo va a hacer en su casa con condiciones que le van a imponer, condiciones muy simples y muy sencillas. Sin embargo, esas 232 familias que dejaron niños huérfanos, familiares importantes, personas que eran bastante importantes a la sociedad, porque vamos a estar claros, eso era un lugar, como usted inició diciendo, compañero Caonabo, que era un lugar donde las personas que iban allí eran personas de una estirpe social, ¿verdad?, por el lugar y la, ¿verdad?, historia del sitio. Y las personas que allí fallecieron, también los empleados, que son personas importantes que aportaban a la sociedad, todos los que estaban allí eran personas importantes y que se ha perdido un gran cúmulo de personas importantes en nuestra sociedad. Entonces, hay que hacer un llamado a que en algún momento tengamos un Congreso serio y que ese Código Penal que está necesitado sea aprobado, así como otras leyes que por ahí andan que son de suma importancia para nosotros. Caonabo, de forma final, ¿qué recomendación tú le das a los familiares? No importando lo que aquí hemos dicho, sobre la base de que sabemos que es un tema de que hay una especie de fracaso legal o condena mínima. Por lo menos hay un tema civil, que es la condena civil, lo económico, que se va a perseguir también, que se suma a lo que es la empírica condena penal que pudiera venir. Pero es aconsejable, como quiera que sea, que se busque justicia. Yo entiendo que en el caso de los familiares, yo entiendo que encuentro correcto que accionen. No más por el tema económico. Obviamente ya nada le devolverá a sus familiares, lamentablemente hablando. Sin embargo, es bueno que se escuche cada palabra. Es bueno que se escuche en justicia quiénes eran las víctimas, lo que representaban para la sociedad, lo que representaban para su círculo. Es bueno que exista una responsabilidad penal, lamentablemente una responsabilidad mínima en el caso de la especie, pero esto es un llamado también hasta los mismos legisladores para que una vez vean toda y cada una de esas familias que van a acudir a los tribunales en búsqueda de justicia, aunque sea mínima la justicia que se le aplique, en el caso de lo punitivo, vean la falta que hace falta, la falta que hace con relación a la aprobación del Código Penal. Algo que tú mencionabas, que es que
yo entiendo que muchos de nuestros legisladores son completamente inoportunos, porque decir una persona sin ni siquiera tener la contabilidad total y sin haber terminado las acciones de rescate, pronunciarse al respecto de que se exista un mural o una obra ahí en honor a las personas que fallecieron, ese tipo, yo lo encuentro muy inadecuado. Y más que tiene que concentrarse en el trabajo para el cual el pueblo lo eligió. Y el pueblo que eligió a todos. Lo que pasa que, lamentablemente, haciendo otro paréntesis, tenemos un pueblo de educación selectiva. Aquí tú estudias prácticamente si tú quieres, y cuando accedes a estudiar también, la educación es mínima. Y a un gobernante le conviene mantener un pueblo en la ignorancia a los fines de controlarlo. En este tipo de casos, por eso es que tú ves en muchas elecciones personas que venden su voto, personas que ni siquiera salen a votar sin saber el daño que están haciendo, sin salir a votar, sin salir a ejercer ese derecho. Yo entiendo que nosotros debemos de ser partícipes del cambio y que este tipo de acción, lamentablemente, impulse a los legisladores a trabajar en este código que tanta falta hace. O sea, trabajar en la aprobación, porque ya el código de por sí está hecho. Si el problema son las 3 causales, dejen las 3 causales a un lado y aprueben lo que está. Correcto. Esa es mi opinión, pero sí, definitivamente y sin duda, cada afectado, los sucesores de cada fallecido, yo entiendo que debe de accionar en búsqueda de justicia, más que en búsqueda de dinero, pero en búsqueda de justicia. Doctor, yo creo que nosotros como abogados, muchas de las cosas que le decimos a nuestros clientes representados en aspectos tanto civiles, penales como comerciales, es que los abogados somos preventivos. Sí, y hoy le digo a los legisladores, sean preventivos, sean preventivos. Todos los casos que hoy día tienen una discrepancia en la Cámara, ya sea en la Cámara Baja o en la Cámara Alta, Cámara de Diputados, Senado, déjenlo a un lado y creen leyes especiales más adelante para poder debatirlos. Pero la importancia que tiene el Código Penal en la República Dominicana es incuantiable, no podemos calcularla. Y cosas como las que están pasando, este tema del Jet Set, la explosión de San Cristóbal, derrumbes como el caso de La Vega, situaciones como esta dejan a la población dominicana al desnudo ante la falta de justicia. El nivel internacional de la seguridad jurídica del Estado Dominicano baja por cosas como esta. Lo pueden ver el próximo año. El índice de seguridad jurídica en la República Dominicana bajará. ¿Por qué? Porque no hay leyes que vayan acorde a las situaciones que afectan el interés público, como la que estamos viendo. En otros casos, como el de casos de corrupción, hay personas que lo han condenado a 10 años, a 5 años, se roban 1,000 millones de pesos, 500, 100 millones, 100,000 pesos, 200,000 pesos. Están condenados por igual. ¿Qué pasa? Ahora vamos a recibir condenas civiles, no se saben los montos, pero ¿a dónde nos lleva esto? Solamente vamos a tener eso, condenas civiles, pero el dolor en el pueblo dominicano, lo preventivo, es que una persona pueda pagar en justicia, y no en cuanto a lo económico, sino con cárcel, cosas como esta. Eso es lo que nosotros buscamos. Legisladores, escuchen y trabajen. No, y aclaramos nuevamente que al señor Antonio Payán, yo mismo no lo conocía antes de esta situación, y bueno, no creo, porque entonces estaríamos frente a una tipificación jurídica diferente, que existiese la intención de que eso sucediera. Lógicamente, fue una situación que pasó, pero pasó por la inobservancia, como ya lo he mencionado anteriormente, y lamentablemente el dolor debe de recaer sobre su persona. La justicia también, porque él era la cabeza y es la persona responsable de que hoy en día no contemos con la presencia de esas 232 personas, pero al mismo tiempo personas que han quedado con heridas, lesiones permanentes, mutilaciones de miembros
y muchísimas otras cosas más. Caonabo Castro, de verdad Una última pregunta, colegas, o un último planteamiento. ¿Pudieron ustedes ver en las redes que supuestamente se va a someter a alguien que se hizo pasar por el rescatista? Por un rescatista, sí. Sí. Sí, claro. La pena a imponer de esa persona en prisión, estoy seguro que será mayor Eso es correcto. que la de Antonio Espaillá o los responsables de este evento. Eso es correcto. Eso también, en conjunto con la otra persona que tuvo un accidente de tránsito en un motor y dijo que estaba en el YC, fue detenido al otro día por la policía. Supuestamente el Ministerio Público lo va a procesar y va a solicitar medidas. No sé si lo han hecho. Ahora bien, eso es una balanza totalmente desproporcional en cuanto a justicia. Exactamente. Me gustó mucho que tú tocaste un tema que es el de los ojos internacionales, por así decirlo, que ya con relación a lo jurídico y a la seguridad jurídica y a la seguridad personal está disminuyendo. Primero, desde la turista que desapareció. Sí. Primero desde la turista que desapareció, que lamentablemente se perdió un tiempo valioso para la búsqueda, que no fue anunciada con tiempo. Aquí a veces las desapariciones la toman como juego. Si hablan de que alguien se desapareció, que no ha sido visto, que hay que esperar determinado plazo por X o por Y, yo entiendo que por lo menos medidas preventivas se deben de tomar inmediatamente. Yo entiendo, o sea, es mi parecer. A partir de ahí, luego ocurre esta situación que donde habían personas muy relevantes internacionalmente, como el ex pelotero, Octavio Dotel, también había un diseñador que internacionalmente Dominicano. Vistió a muchas personas, o sea, y aún así los legisladores no se empeñan, porque lo que debieron de hacer inmediatamente, en vez de estar proponiendo honor a esta cosa, reconocer su falta, que a sinceridad, y discúlpenme la expresión, la considero hasta más grande de lo que sucedió. Porque esa aprobación de este Código Penal, si hubiese estado aprobado, esa persona hubiese estado sometido inmediatamente. Inmediatamente. Y como usted mencionaba, también el hecho de que personas que sustrajeron 100,000, 200,000 pesos, se encuentran condenados a la misma pena de personas que robaron millones, enaltece la frase coloquial de que si tú vas a robar, que sea mucho. Lamentablemente. Si tú vas a robar, que sea mucho. La enaltece y es mal. Debemos de empezar a trabajar en nuestras leyes y también a predicar con el ejemplo. Quizás, aquí yo especulando, quizás es que existen artículos del Código Penal que los legisladores se ven a futuro cuando salgan de su puesto que no les conviene, quizás aprobar, quizás, ¿verdad? O algún interés personal tienen en la no aprobación de este código que tanta falta hace. Bueno. También tenemos una serie de diputados, de senadores, que son más empresarios y representan a intereses empresariales totalmente diferentes a los intereses de los verdaderos dominicanos. Es un mal general. Eso es correcto. Bueno, qué vergüenza también, y ya de manera final decir, qué vergüenza siento con aquellas personas uniformadas en principio, no voy a especificar de qué organismo, y personas civiles que llegaron a dar los primeros auxilios, que lo que primero hicieron fue despojar de sus pertenencias a muchas de esas personas que estaban debajo de los escombros. Qué vergüenza siento como dominicano. Qué vergüenza. Lo mismo. Caonabo Castro Castillo, de verdad que para mí ha sido un honor, y para mi colega tenerte por aquí el día de hoy explicando de manera clara todos los aspectos civiles y penales de este lamentable hecho, pero además incitarnos a todas las familias afectadas, sean
personas que fallecieron, los descendientes, ascendientes, sucesores, así como las personas heridas, a que accionen judicialmente y legalmente. También nosotros instamos, como panelistas de este programa, a que esas personas accionen de manera legal, y ponemos a disposición nuestra oficina. Las puertas están abiertas para todas esas personas que quieran, así como la del doctor Caonabo Castro, que quieran accionar en justicia. Se pueden acercar a nosotros sin ningún tipo de problemas. Estaremos dispuestos a escucharles y a laborar y trabajar a los fines de conseguir sus mejores intereses. Muchas gracias, doctor Caonabo. Gracias a ustedes nuevamente por la invitación, y les deseo mucho éxito en este proyecto que considero súper importante. Reitero nuevamente que es importante que las personas conozcan de sus derechos, conozcan de sus deberes, y de esa manera creamos personas que cuando un oficial la vaya a requisar o a registrar, diga, bueno, por lo menos identifíquese, ¿entiendes? Ya, porque a partir de ahí, cuando un oficial ve que una persona conoce de sus derechos, entonces empieza a tener más precaución con relación a su actuación. Al igual que en cualquier institución en la cual la persona vaya a solicitar cualquier tipo de documentación o lo que sea. Para mí es muy importante este proyecto, y los felicito nuevamente a ambos. Gracias. Y nuevamente les deseo lluvia de éxitos. Pues muchísimas gracias por sintonizar a Los Abogados Podcast. Ya ustedes saben, vayan a nuestro canal de YouTube, Los Abogados Podcast. Puedes suscribirse y poder activar la campanita para ver todos y cada uno de nuestros videos nuevos. Muchísimas gracias.